Muy buenos días, tardes o noches, desde el lugar en que me estés viendo. Mi nombre es Sebastián Borges Oyola. Soy aprendiz del técnico en promotoría de manejo ambiental. En este proceso he aprendido cosas muy importantes que me han ayudado a entender mejor cómo cuidar el medio ambiente y cómo trabajar de manera responsable con la naturaleza y con la comunidad. En este informe quiero contar de manera clara y detallada lo que hemos visto hasta el momento, porque no solo son conocimientos técnicos, sino también son aprendizajes que nos enseñan a ser más conscientes y comprometidos con nuestro entorno. Uno de los temas principales que vimos fue la medición de caudal, que básicamente es calcular cuánta agua pasa por un río o quebrada. En cierto tiempo, esto se mide en metros cúbicos por segundo y sirve para saber la disponibilidad del agua, planear proyectos y hasta entender la capacidad de un río para diluir un vertimiento. Con vertimientos pueden ser diferentes cosas. Hay diferentes formas de hacerlo. El aforo volumétrico, que es llenar un recipiente de volumen conocido y medir cuánto tiempo tarda el aforo por velocidad, donde se multiplica el área de la corriente por la velocidad del agua. La canaleta de Parshall, que convierte la altura del agua en caudal usando tablas, y también los métodos más modernos como los sensores acústicos usados en ríos grandes o profundos. Incluso aprendimos a hacer cálculos sencillos, como por ejemplo, si un recipiente de 0,05 metros cúbicos se llena en 30 segundos, el caudal sería de 1,67 litros por segundo. Eso demuestra la importancia de anotar bien los datos y hacer registros completos para que todo sea confiable. Es decir, en relación con esto, también vimos la conversión de unidades, porque muchas veces se tiene que pasar litros a metros cúbicos o de segundos a minutos. Puede parecer algo demasiado sencillo, pero un error de estos puede arruinar un informe completo. Por eso siempre se debe poner el valor con su unidad y revisar 2 veces los cálculos, para que no ocurra ningún error durante la redacción del informe. Otro aprendizaje fue sobre las matrices ambientales, que son los diferentes tipos de muestras que pueden analizar lo que es agua superficial, agua subterránea y aguas residuales. Que las aguas residuales son las mismas aguas domésticas o industriales. También se analizan los sedimentos y biota, que la biota y los sedimentos son organismos vivos como lo son los peces y animales macroinvertebrados. Cada matriz requiere un procedimiento especial. Por ejemplo, en el agua hay que usar envases limpios y esterilizados, rotulado con fecha, hora y lugar. Conservar la muestra refrigerada para que llegue bien al laboratorio. Además, se debe garantizar la cadena de custodia, que es un documento donde se deja constancia de quién entregó y recibió la muestra, para evitar que alguien la altere. En cuanto al tratamiento de muestras, aprendimos que hay que cumplir protocolos nacionales e internacionales, como los estándar métodos. Esto incluye calibrar equipos, registrar condiciones del sitio y usar botellas esterilizadas para parámetros microbiológicos. De esta forma, los análisis en el laboratorio son confiables. Entre los parámetros más importantes está la demanda bioquímica de oxígeno,
conocida como DBO, que mide cuánto oxígeno consumen los microorganismos al descomponer materia orgánica. Si la DBO es alta, significa que el agua está muy contaminada, mientras están los sólidos suspendidos totales, también conocidos como SST, que son partículas que flotan en el agua y afectan su calidad. Ambos se usan para decidir si un agua sirve para el consumo o es un riesgo biológico. Para monitorear los ríos y los vertimientos utilizamos guías como la GIU, que explican cada paso dónde, cómo y con qué frecuencia hacer los muestreos. Esto garantiza que los datos sean útiles y se puedan comparar para sacar medidas en caso de estar contaminadas las aguas. Además, también conocimos la tasa retributiva, que es un cobro a las personas o empresas que contaminan el agua. Se calcula según la cantidad de contaminantes como la DBO y el SST y sirve para desincentivar los vertimientos y financiar programas de descontaminación. También se estudió normas importantes como lo son la resolución 2115 del año 2007, que regula la calidad del agua potable, el decreto 3930 del año 2010 sobre vertimientos y el acuerdo de Escazú, que habla de derecho a la información y la participación en temas ambientales. Conocer la norma es clave para cumplir la ley y proteger los derechos de la comunidad. Un tema clave fue el análisis de impactos ambientales. Aquí diferenciamos conceptos como aspectos ambientales, impactos ambientales y desempeño ambiental. Para organizar mejor los problemas usamos una herramienta conocida como la matriz de Bester, que ayuda a identificar qué causas generan más efectos y cuáles deben ser prioridad. También vimos los impactos socioambientales, que afectan tanto a la naturaleza como a las comunidades. Un ejemplo de esto es la contaminación de un río, ya que no solo daña a los peces, también puede enfermar a las personas y afectar los cultivos. En la parte de seguridad aprendimos sobre los grupos de peligro a los que se enfrenta un trabajador, que se pueden dividir en físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, además de psicosociales. Por eso es obligatorio usar elementos de protección personal como guantes, botas, cascos, gafas para garantizar la seguridad en campo. Además vimos el libro rojo, que contiene plantas en Colombia que están en peligro de extinción. Esto nos ayudó a reflexionar mucho sobre la importancia de conservar la biodiversidad y cómo la pérdida de una especie puede alterar todo un ecosistema. El profesor también nos dio unos criterios de evaluación para el inicio de este año. Trabajamos en la implementación de campañas ambientales, primero haciendo un diagnóstico en la comunidad, luego definiendo objetivos para finalmente diseñar actividades y materiales que se puedan implementar, ya que por último se debe evaluar los resultados para lograr el impacto que usamos. Las técnicas didácticas como los juegos, teatros, murales, talleres prácticos y hasta redes sociales
están en estas campañas. No solo son para informar, también buscan motivar cambios de hábitos. Como ya mencioné, también vimos la matriz de Dexter. ¿Y para qué sirve? Siendo que primero se evalúa los peligros de 1 a 3, donde 3 es el factor que más afecta directamente y 1, además de 0, los que afectan indirectamente o de plano no afectan nada. Finalmente, aprendimos sobre sistemas de gestión ambiental, mejor conocidos como SGA, basados en las normas ISO 1401. Estas se organizan en el ciclo PHBA, que para el que no lo conozca es un ciclo que por sus siglas es planear, hacer, verificar y actuar. Con este sistema pudimos identificar aspectos e impactos, establecer objetivos, medir indicadores y proponer mejoras. Es una herramienta que no solo nos puede ayudar al medio ambiente, sino también a mejorar la eficiencia de muchas organizaciones. En conclusión, este proceso de formación como técnico en promotoría de manejo ambiental me ha permitido integrar lo técnico, legal y social. Hoy puedo decir que aprendí a medir caudales, manejar muestras con protocolos, interpretar parámetros como el DBO y SST, aplicar normas ambientales, analizar impactos, reconocer riesgos laborales, valorar la biodiversidad, organizar campañas comunitarias y entender cómo funcionan los sistemas de gestión. Todo esto me forma no solo como técnico, sino como alguien joven, pero consciente de que ser promotor ambiental es más que un compromiso con la naturaleza. Es un compromiso con la comunidad y con las futuras generaciones. Además, se nos enseñó también miramos el Fondo Emprender, que es una ayuda que le presta el SENA a aquellos emprendedores que quieran iniciar un negocio, ya que solo tiene como requerimiento ser mayor de edad y tener un técnico, aunque ese no es un requerimiento tan esencial. Solo se debe presentar un proyecto el cual muestre que el proyecto es rentable y se pueda usar de forma que se recupere lo invertido. En caso de llegar a que el proyecto sea rentable, ninguna de la plata invertida que le da el SENA, que son aproximadamente 53 millones, se tiene que devolver, ya que quedaría como un negocio rentable y de propiedad de uno. Muchísimas gracias por prestar atención y hasta la próxima.